Continuando con nuestro estudio de la doctrina de la palabra y de Colosenses, llegamos al punto de hablar del Espíritu Santo. Y al hablar del Espíritu Santo y su rol en la doctrina de la palabra, en la doctrina de la Escritura, nos vienen muchas preguntas acerca de la naturaleza de Dios, quién es Dios, cómo obra Dios, qué hace Dios. Entonces, la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en la palabra, es algo muy fundamental para nuestra fe. Y el Espíritu Santo juega dos roles. El primer papel que juega el Espíritu Santo es el papel de iluminador. Él ilumina la palabra. Él vivifica la palabra. Él hace que este texto no sea un texto muerto, un montón de letras, sino que esté vivo. Y el Espíritu tiene también el papel de ser quien obra la palabra en mí. Es decir, Él es el que me convence de mi pecado. Él es quien se encarga de revelarme a Jesucristo en la palabra. Él es el que se encarga de testificar la autoridad divina de la palabra. Es el Espíritu Santo quien obra dentro de mí para validar la palabra. Y es una obra trinitaria. Nuevamente a John Stott. Él dice, la Biblia viene de Dios, se centra en Cristo y es inspirada por el Espíritu Santo. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó, para enviar al Espíritu Santo, el gran Consolador, para que habite en el creyente. Entonces, la mejor definición de la Biblia, dice el doctor Stott, es trinitaria. Es trina. La Biblia es el testimonio del Padre al Hijo por medio del Espíritu Santo. Yo puedo ver a Cristo en la palabra por la revelación que el Padre me da por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues es la diferencia entre si el Evangelio es tontería o es sabiduría. Él es quien busca dentro de nosotros. Él es quien revela la verdad de Dios a nosotros. Él es quien inspiró la palabra. Él es el que ayudó a los autores a escribir la palabra de Dios. Y como decíamos anteriormente, no como robots, no como una máquina de dictado que le copia, que le dice escribe esto y lo escribe, ¿no? Sus palabras fueron suyas, dice acerca de los autores. Las palabras son de los autores y sus palabras fueron suyas acerca de Dios. Una bonita manera de resumir eso. Las palabras de la Biblia son las palabras de los autores. Las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. Y vemos, pues por medio de esto, de que es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente la diferencia entre ver a la Biblia como un libro muerto, sin autoridad, sin poder, y ver a la Biblia por lo que es, la palabra activa y viva de Dios. Entonces nos da unas sugerencias acerca de cómo leer la palabra. Nos dice, debemos aceptar la autoridad suprema de la palabra y tener un deseo de rendirnos a ella. O sea, no debemos ir a ella como fuera un cuento o el horóscopo o como que fuera una sugerencia, sino que debemos ir a ella como la palabra de Dios. Segundo, debemos recordar que el propósito de la Escritura es darnos un testimonio acerca de Jesucristo, el Salvador todopoderoso de los pecadores. O sea, el punto de la palabra nos da los consejos para la vida, cómo mejorar nuestro matrimonio, cómo sentirnos mejor. No, nos puede ayudar en esas cosas. Pero el propósito fundamental de la palabra es dar testimonio de Jesucristo. Entonces, por eso vamos a aplicar principios de interpretación de la palabra. Cómo aplicamos la palabra, cómo lo vamos estudiando. Y esa es la segunda parte de esto, ayudarnos a ver eso. Y pues en cuarto lugar, debemos ir al texto bíblico con un reconocimiento de nuestros prejuicios culturales y un deseo de tenerlos desafiados y que sean cambiados. Es decir, cuando yo voy a la palabra, yo no debo ir a la palabra con mi propia
agenda, con mis propios intereses, sino yo debo ir con la palabra entendiendo que voy a tener un prejuicio. Yo voy a leer la palabra y voy a decir, eso no me queda muy bien, eso me choca, como que no me gusta. Pero en ese momento yo no debo decir, por lo tanto, lo que yo siento es verdad. Lo que dice este texto es un texto viejo que no sirve. Yo debo ir a la palabra con humildad y dejar que la palabra me enseñe a mí. Continuando, estábamos en Colosenses capítulo 2. Habíamos llegado al punto de ver la acción de gracias. Empezando en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Estamos aprendiendo a caminar en la manera que Jesucristo nos recibió, arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe y abundando en acción de gracias. Y nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está diciendo, miren, no se dejen llevar del ABC del mundo. Rudimentos del mundo es los fundamentos más básicos del mundo. Que nadie les engañe por medio de filosofías. Si yo estuviera aquí proclamando una filosofía, pues apague esto y vaya a hacer otra cosa de mayor valor. Filosofías son nuestras ideas, son los límites de nuestra mente, de nuestra imaginación. Nos ponemos a estar deduciendo cosas, imaginándonos cosas. Si estudiamos la historia de la filosofía, ustedes van a encontrar pensamientos completamente ridículos. Ustedes estudian a Platón, estudiarán a Sócrates, estudiarán a quien quieran. Ustedes van a ver que habían unas ideas que han sido completamente contradecidas por el avance de la ciencia, el avance de la sociología, el avance de la cultura. ¿Sabían ustedes que la palabra histérica es una palabra que tiene un origen muy feo? Pensaban que la mujer tenía una enfermedad del útero y que ese útero muerto la hacía histérica. El útero viene de la palabra griego que significa, que empieza con histeria, y no me acuerdo la palabra exacta, pero entonces tenemos rezagos culturales de ideas equivocadas, de ideas erróneas. Entonces nosotros contar con la filosofía como verdad, no podemos hacerlo. Ahora, ¿podemos utilizar herramientas filosóficas para pensar? Claro que sí. Pero no podemos dejarnos cautivar y engañar por filosofías. Y el texto lo clarifica un poco más. Huecas sutilezas. O sea, no tienen nada por dentro. Según las tradiciones de los hombres. Y ahí el problema. Cuando Cristo vino, por ejemplo, ustedes pueden ir a Mateo, a los primeros capítulos de Mateo 5, 6, 7, y ver su sermón en el monte. Ustedes van a ver que Jesucristo, Él dice, bueno, ustedes escucharon antes que decían esto, pero yo les digo, o sea, Él dice, por ejemplo, ustedes escucharon que decía, no mates, no asesines a tu prójimo. Pero yo les digo que si ustedes han tenido iras con alguien, ya se merecen el infierno, ya es como que hubieran matado. Él dice, ustedes escucharon, no cometan adulterio, pero yo les digo que si ustedes tuvieron un pensamiento lujurioso de alguien, ya cometieron adulterio con ella. Entonces, el problema que trae Jesús no es que Él está en contra del Antiguo Testamento, en contra de la palabra. Él está en contra de las tradiciones de los hombres, de cómo los hombres estaban ellos mostrando la palabra. Y nosotros vamos a ver que en el medio de los evangelios, vamos a ver que Jesucristo, Él está corrigiendo cosas. Por ejemplo, cuando habla del divorcio, cuando habla de tantas parábolas, lo que Él está haciendo, Él está tratando de clarificar, Él está tratando de mostrar la verdad detrás de la palabra. Él no está solamente haciendo un ejercicio de contradecir a alguien, no. Él está tratando de ayudar a contradecir las tradiciones de los hombres, para que no nos quedemos estancados en el ABC, para que podamos seguir adelante. O sea, ¿cómo lo podemos decir de una manera más sencilla? El mundo dice, hay karma. El karma es como uno de los principios fundamentales, los rudimentos del mundo. Las personas dicen, yo voy a hacer el bien por si acaso algo malo me vaya a pasar.
Dicen, yo voy a hacer el bien para que no me hagan el mal. Yo voy a hacer esto para quedar bien. Yo voy a hacer aquello para que no me insulten, no me hablen, etc. Y cuando algo malo pasa, dicen, ahí está el karma. Dicen, te vino a pagar el mal que hiciste. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es, ustedes son cristianos, tienen al Espíritu Santo, viven en acción de gracias, arraigados, sobreedificados en Cristo. No vivan de acuerdo a los principios mundanos. No vivan de la manera de las tradiciones humanas. No vivan solamente en el ABC. Busquen la sabiduría que hay en Cristo.